¿Cómo hacer un cierre de ventas efectivo por WhatsApp para vender tus productos físicos y digitales? Si tú quieres saber qué hablar, qué decir y cómo retomar conversaciones para que las personas no te dejen en visto, quédate hasta el final del video porque te voy a dar un paso a paso con ejemplos de cómo tú puedes hacerlo y también te tengo un regalo especial si llegas hasta el final, así que vamos para allá. Para hacer un cierre de ventas efectivo tenemos que tener presente cuáles son las etapas del proceso de decisión de compra de nuestros clientes, o también conocido como el Customer Journey. Ten presente que cuando las personas se conectan a internet, en la gran mayoría de casos no van con la intención de comprar nada, simplemente están viendo contenido, pasando el rato y pues mirando sus redes sociales. Este proceso tiene 5 etapas. El primero es el reconocimiento de la necesidad, es ese primer impacto que tiene con nuestro producto. Por ejemplo, si ve un anuncio sobre comida para perros o sobre postres saludables para perros y esta persona tiene una mascota, aquí es donde va a empezar a tener curiosidad por el producto. A partir de ahí va a empezar a buscar información. Cómo son los postres para perros, cuáles son las mejores formas de hacerlo, y va a empezar a mirar en diferentes partes, ya sea en Google, ya sea en YouTube, ya sea también dentro de la misma red social, para buscar prueba social y ver de qué es lo que trata. En el tercer paso ya empieza a tener una evaluación de alternativas, tiene la opción 1, tiene la opción 2, diferentes programas, hacerlo gratis por YouTube, programas presenciales, y aquí va a ver qué es lo que más le llama la atención. Ya en la etapa número 4, después de que ha hecho toda esta evaluación, ya viene el proceso de compra y por último viene la evaluación postventa, que es un proceso que se olvida mucho, pero que es muy importante si tú quieres tener más ventas y poder escalar tus resultados. Aquí hay algo muy importante y es que se hizo un estudio en donde quedó demostrado que a las personas, cuando queremos comprar por internet, necesitamos al menos 7 interacciones con esa publicación o con el producto para podernos decidir. Aquí es donde es muy importante hacer el remarketing y también que podamos reimpactar a esas personas con nuestra oferta de valor, como ya lo vamos a ver más adelante. También es importante saber cuál es el nivel de conciencia de nuestro cliente, porque esto va muy acompañado de la etapa de venta. Hay 4 niveles principalmente. El primero es donde nuestro cliente no conoce ni el problema ni la solución y mucho menos el producto. Entonces nuestro enfoque con nuestros anuncios o con nuestras publicaciones es generar este problema. Retomando el ejemplo de los postres para perros, por ejemplo, tú puedes llegar con un anuncio y decirle que si sabía que la alimentación va muy ligada a los problemas que tienen las mascotas con el azúcar en sangre, por ejemplo, y que esto puede hacer que no vivan tanto tiempo a nuestro lado. La persona no lo sabía, pero con este enfoque ya le generamos ese problema. Pasamos ahora sí al siguiente nivel, que es cuando ya conoce que hay un problema, pero no conoce ni la solución ni el producto. Entonces nuestro enfoque va a tratar el problema. Aquí no vamos a perder tanto tiempo hablándole del problema o de esa opción que él va a tener, sino de la solución como tal. Ya sabe que su mascota puede sufrir de problemas en la alimentación, entonces le vamos a dar una solución. Por ejemplo, que aprenda a hacer su propia comida o que haga postres saludables si le está dando, o bueno, en fin, aquí nos vamos a enfocar en eso. En el tercer nivel de conciencia, ya esta persona es muy consciente del problema, muy consciente de la solución, y ahora toca es entregarle el producto. Ya sabe qué es lo que está pasando, ya sabe cómo solucionarlo, pero le faltan las herramientas. Este nivel de conciencia es el nivel de conciencia en el que por lo general llegan las personas a preguntar información. Entonces, quiero información sobre tal producto. Este es el nivel de conciencia en el que la mayoría de los casos se encuentran y esas personas están a un paso de la venta. Lo único que necesitan es un pequeño empujón. Y por último ya tenemos el nivel de conciencia pleno, cuando la persona llega con nombre y te pregunta: oye, estoy interesado o interesada en entrar al programa de postres saludables para mascotas, ¿cuál es el precio? O bueno, dame un poco más de información. Aquí prácticamente tú te vas a encargar de entregarle el link para que la persona pague, pero también tienes que llevar ese proceso para que la venta no se pierda, porque aquí también muchas personas las queman porque los vendedores no saben cómo hacerlo. Ahora ya entramos acá netamente en lo que es este proceso del cierre de ventas, y lo primero que vamos a hacer es un saludo y una presentación. Aquí les tengo algunos ejemplos de conversaciones que he tenido. Ustedes pueden automatizar estos saludos o los pueden hacer manualmente. Tengan presente que una vez que empiecen a tener más clientes y empiecen a tener más alcance, el chat que ustedes van a tener va a estar completamente lleno y pueden estarle respondiendo a 100 personas al tiempo. Entonces tengan presente en qué momento se encuentran. En este caso, al lado de la izquierda les muestro el primer ejemplo. Dice: hola, vi la publicación del curso de postres saludables y quiero más información, por favor. Esto es un mensaje automatizado que responde: hola, en un momento un representante del equipo se comunicará contigo para ayudarte. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Aquí la persona suele dar el nombre y dice, y ya después tú le vas a contestar: hola, mi nombre es Cristian, soy representante de ventas del programa Postres Saludables y hoy seré el encargado de resolver todas tus dudas. ¿Cómo estás? Esto es muy importante porque aquí vas a empezar a generar empatía con la persona
y también vas a poder demostrar que tu producto es profesional. Si de pronto no es un buen saludo o es un saludo muy tosco, las personas pueden no tener confianza de tu producto, y más que estamos hablando de ventas por internet, esto es muy importante. Aquí lo que importa es que te veas muy profesional. Otro ejemplo, que es el de la derecha, que es el que yo utilizo personalmente con mi marca personal y los productos que comercializo, es un mensaje automático que se me envía cuando unas personas dan clic al enlace. Entonces, por ejemplo, hola Cristian, ¿cómo estás? Vengo de tu canal de YouTube y estoy interesado en ingresar a seminarios online. Mi nombre es, y ahí dejo un espacio para que las personas me respondan. Una vez que lo hacen, yo ya entro a hacer el acompañamiento manual. Yo no tengo respuestas automatizadas porque me gusta que sea un poco más personal, y aquí le respondo: hola Esteban, ¿cómo estás? Claro que sí, cuéntame de qué país eres y qué preguntas tienes acerca del programa para poderte ayudar de una mejor manera. Aquí ya más adelante lo vamos a ver en las recomendaciones, pero lo que importa es hacer muchas preguntas, tener una conversación con la persona. También muchas veces pasa que en este saludo de las personas llegan directamente con una pregunta en específico, y si bien tú tienes que darle la respuesta para que la persona no sienta que le estás ocultando información, tienes que llevarla por un proceso de ventas y identificar también quién realmente es un posible comprador, porque hay muchas personas que simplemente son curiosos y no es muy buena idea perder tiempo con ellos, aunque esas ventas se pueden cerrar. Lo que sigue es conocer cuáles son las necesidades del cliente y empezar a formar una relación con esa persona, que más allá que sea un proceso de ventas, sienta que está hablando con un amigo al que le puede preguntar sus dudas, que la información que le están dando es verídica, y además en este proceso tú vas a empezar a investigar para qué quiere este producto, qué conoce del producto, si tiene experiencia con ese producto, para que tú le puedas informar si lo que tú estás ofreciendo le sirve o no. Esto es muy importante porque aquí las personas se dan cuenta que tú no simplemente les quieres vender, sino realmente ayudarles, decirle como: mira, mi producto de pronto no cumple con tus necesidades, no cumple con lo que tú estás buscando en este momento, pero te puedo ofrecer este otro producto. O bien, este producto sí te va a ayudar completamente en lo que tú necesitas y es el indicado para ti. Aquí te doy un ejemplo. Con gusto te ayudaré. Antes de responder tus preguntas, me gustaría saber si tienes experiencia haciendo postres, qué información tienes acerca del programa, qué es lo que has visto en internet, porque aquí también vamos a poder identificar el nivel de conciencia de la persona. Hay muchas personas, en el caso del marketing de afiliados, por ejemplo, que llegan y dicen: ¿cómo genero ingresos por internet? Es una persona que apenas es consciente del problema y tú tienes que encargarte de calentarlos. A diferencia de los que llegan y te piden información directamente, por ejemplo, de seminarios online o quiero empezar a ganar dinero con Hotmart con este programa. Son personas muy calientes y en esta etapa nos vamos a encargar de eso. Si tú has llegado hasta acá es porque estás muy interesado o interesada en aprender a cerrar ventas por WhatsApp, y es por eso que en el comentario fijo y en la descripción del video te voy a dejar un entrenamiento de 4 clases completamente gratuitas que vas a poder ver sobre WhatsApp Marketing y con la que vas a poder potencializar tus ventas. Así que si te interesa, ve e inscríbete y continúa viendo este video. Una vez que sepamos cuáles son las necesidades del cliente, vamos a generar una conexión y vamos a tener una conversación, que era lo que les estaba diciendo. Esto es muy importante también para el proceso de postventa, porque si las personas sienten que realmente los quieres ayudar, es muy probable que te compren otro producto. No te enfoques en solamente tener una venta y ya, sino en poder hacer que esa persona te compre 2, 3, 4 veces, porque aquí es donde los negocios empiezan a escalar. Y en esta etapa lo importante es descubrir la razón, cuál es ese porqué profundo en el que esta persona está interesada en tu producto. Esto es muy importante porque con esto vas a poder justificar el precio, que es una de las objeciones más grandes y uno de los pasos que muchísimos afiliados o vendedores no saben hacer. Entonces aquí necesitamos saber cuál es la razón. ¿Cómo lo vas a descubrir? Haciendo preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que quieres lograr con este programa? ¿Para qué lo quieres hacer? Si te dicen: no, es que yo soy una madre cabeza de hogar y quiero empezar a generar ingresos desde internet para poder estar con mis hijos, de nada les va a servir que ustedes en su speech de ventas le hablen de que va a tener la libertad de poderse comprar el carro que sueña, porque su necesidad y su razón de ser es estar con sus hijos. Entonces también es muy importante que ustedes empiecen a usar esas mismas palabras dentro de su speech con esas personas, porque así van a sentir, uno, que los están escuchando, y dos, que realmente es lo que están buscando. En este punto también es muy importante que tú hagas que esa persona empiece a soñar con el resultado que vas a tener. Más allá de buscar las características del producto, es importante que tú le hables de la transformación, de cómo va a llegar de ese punto A a ese punto B, de cómo su mascota va a pasar de estar enferma a cómo va a llegar a ser una mascota saludable, de cómo vas a pasar a no generar ventas a generar muchas ventas a través de WhatsApp, y en fin, lo que importa
importa es ese proceso y que la persona se imagine. Por ejemplo, imagínate si empiezas a cerrar 5 ventas diarias a través de WhatsApp. ¿Qué harías con ese dinero? ¿Qué pasaría? ¿Cómo cambiaría tu negocio? Porque nosotros compramos por emoción, nos dejamos llevar muchísimo por las emociones y esto va a determinar si vas a poder cerrar la venta o no. Una vez que hayas descubierto los motivos y ya hayas hecho que la persona se emocione un poco, vamos a dar el precio. ¿Por qué? Porque nos vamos a apoyar de esa razón que está teniendo esa persona, como el ejemplo que les acabo de dar. Aquí tú ya puedes dar la oferta como tal, ya sea que tengas una página de ventas, ya sea que lo tengas escrito en tu WhatsApp y se lo envíes, pero lo que importa es que despiertes esos motivos y le des más razones a la persona para que compre. Puede ser un speech súper chiquitico con 3 beneficios y al final, para que aún sea más irresistible esta venta, le das tu oferta. Por ejemplo, si es un producto que vale $50, le puedes decir que solamente por el día de hoy o por 24 horas tiene un descuento especial del 25% o del 50%. Entonces el producto que le vale $50 ya no está en 50 sino en 25. O incluso aquí puedes empezar a hacer upsells y cross-sells. Por ejemplo, le puedes vender un producto adicional con un descuento o le puedes dar un 2x1. Aquí lo que importa es que le hagas ver a la persona que ese precio que está pagando no es comparado con el valor que está obteniendo. Aquí también entra todo el tema de los bonos. Por ejemplo, hay productos que te ofrecen bonos avalados en $100, $50, $25 y que la suma es el triple del precio de tu producto, pero si lo compran contigo lo van a obtener completamente gratis. Esto hace que la oferta sea irresistible. Cuando las personas no están de acuerdo con el precio es porque no han visto realmente el valor, pero si tienen una necesidad realmente grande y vieron la oportunidad, créeme que lo van a pagar. En la gran mayoría las personas tienen el dinero, pero no se han decidido a comprarlo y tú no les estás generando esa confianza que necesitan para comprarlo contigo. Entonces aquí sigue estos consejos y créeme que el cierre de tus ventas va a aumentar muchísimo. Ten presente también que puedes utilizar varios gatillos mentales para, digámoslo, forzar de uno u otro modo esa venta, y también ten presente las objeciones y preguntas frecuentes con los que van a llegar esta persona. Una que es muy común es si el programa es presencial o no. En el caso de que sea un producto digital, le dices que no es presencial, pero le vas a dar los beneficios de que sea virtual. Va a poder ver las clases las veces que quiera, va a poder preguntarle al profesor las veces que quiera, va a ser de acceso vitalicio, va a tener un grupo de acompañamiento, cosa que de pronto no pasa en persona. Si de pronto tú tomaste apuntes, pero se te perdió algo, va a ser muy difícil que tú rebobines y veas qué fue lo que se te pasó por alto. Si te preguntan si es seguro, les puedes hablar directamente de Hotmart, en este caso de la plataforma, que es una pasarela de pagos internacional. Incluso cuando la persona busque en internet se va a dar cuenta que es realmente seguro y que no va a haber ningún problema. Aquí también puedes hablar de la garantía. En el caso de Hotmart, los productos tienen 7 días, todos tienen mínimo 7 días, así que si no le gusta el contenido o realmente no se siente satisfecha o satisfecho, puede pedir el reembolso. Aquí algo que me ha servido muchísimo es decirles que incluso yo los puedo ayudar a hacerlo, porque eso les da la confianza de que mi producto realmente vale. En la objeción de no tengo el dinero, lo que les comentaba antes es porque no han visto el valor y porque tú no les has generado esa confianza que las personas necesitan. Otra pregunta muy frecuente es cuánto dura el programa. Ya tienes que mirar cuál es el contenido, si está grabado, si es en vivo, si son webinars, y pues ya aquí le vas a comentar a la persona. ¿En cuánto tiempo obtengo el acceso? En el caso de Hotmart lo va a obtener prácticamente al instante. Son muy pocos los casos en que estos productos se demoran en llegar. Puede tomar algunas horas mientras se procesa el pago, pero es muy importante que lo tengas presente. Algo que también preguntan mucho las personas es que si hay certificado. Sí, la gran mayoría de productos tienen un certificado que lo da la plataforma de Hotmart, pero es importante que les digas si esto les va a servir, por ejemplo, en su hoja de vida o si está avalado por el Ministerio de Educación de su país o algo así. Porque hay muchas personas que les interesa para nutrir su hoja de vida y de pronto esto no les funciona, y también es muy importante pues que tú seas claro con ellos y les comentes. Ahora, puede que tú hayas hecho muy bien todo este proceso, que le hayas hablado de los beneficios, que hayas utilizado gatillos mentales, que le hayas hablado del valor, pero hay algo muy temido por todas las personas que nos dedicamos a esto del marketing y a vender, y es cuando nos dejan en visto o el temido doble azul. Y en este caso, ¿cómo vamos a recuperar esa conversación? Es muy sencillo, vamos a hacer una pregunta. Por ejemplo, le puedes decir: hola, ¿deseas aprovechar la oferta que hay solamente por estas 24 horas? ¿Te interesa entrar al programa el día de hoy y hacerlo con el descuento exclusivo para ti? También algo que a mí me funciona es: ¿tienes alguna otra pregunta en la que te pueda colaborar?
Muchas veces las personas se quedan con dudas, pero por pena no preguntan. Entonces, si tú realmente hiciste un buen proceso de generar la confianza, cuando tú les preguntas esto, en la gran mayoría de casos a mí me dicen, sí, mira, no me quedó muy claro esto, o me surgió esta otra pregunta, ¿te la puedo hacer? Y aquí he cerrado muchísimas ventas también. Otra cosa que es muy importante son los estados y el remarketing que tú estás haciendo a través de tu WhatsApp. Es importante que las personas te agreguen porque pasa que te dicen, ok, Cristian, voy a entrar a tu programa en 15 días. Perfecto, ahí puede terminar la conversación, pero a través de los estados tú vas a seguir calentando a esa persona, a través de tus resultados, a través de los testimonios, a través pues de las ofertas que tiene el programa, y muchas veces a través de estos estados es cuando se vuelven a comunicar contigo y te preguntan. Si de pronto te dicen va a ser en 2 semanas y te escriben en una respondiéndote una historia, tú simplemente le respondes muy cordialmente, pero no vayas a hacer ese proceso de ventas, sino hasta el momento en el que esa persona te dijo, porque si no se va a ver de pronto un poco desesperado y este cliente va a decir, simplemente me quiere vender. Ahora, es muy importante también que hagas el seguimiento a lo que te dijo tu cliente. Me ha pasado que me dicen, ok, Cristian, en 3 días te hablo, pero no me hablan. Entonces yo les escribo y me dicen, hola, sí, se me había olvidado, o sí, estaba pensando en ti, justo ya te iba a escribir. Y ahí puedes retomar ese proceso de compra para que esos carritos que ya están prácticamente abiertos no se pierdan. Si hasta el momento te ha gustado este video, te invito a que le des un like a este video. También me dejes en la cajita de comentarios qué preguntas tienes, qué te ha parecido. Y si esto fue así, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video y no te pierdas el contenido que estoy subiendo. Aquí hay unas recomendaciones especiales que tengo para ti a la hora de hacer un cierre de ventas y de comunicarte con tus clientes. El primero es que tengas muy presente el precio en la moneda local de la persona que te está hablando. Si bien todo está en dólares y pues es la moneda global, no hay nada mejor que a ti te digan, no, es que cuesta 50,000 pesos colombianos o en pesos mexicanos o en pesos argentinos, porque esto va a dar muchísima confianza. Si de pronto no sabes cuál es ese valor, simplemente vas al checkout en Hotmart, entras y al lado derecho hay una banderita. Tú ahí le das clic y lo cambias y ya te va a aparecer. Entonces le puedes dar un aproximado, incluso aparece con los impuestos que tiene en cada país y esto va a ser muchísimo mejor. Pasa en el caso de Argentina que tú le dices $100, pero al momento de pagar le toca pagar 170 por el tema de impuestos. Entonces tú aquí te ahorras un punto de fricción y de choque con tu cliente porque va a decir, hey, pero aquí me está apareciendo un precio más alto. ¿Por qué? Entonces tenlo muy presente. El otro es que respondas rápido. Si la persona llega a pedirte información, respóndele ahí mismo porque ese es el momento en el que puedes cerrar la venta. Yo he preguntado en muchas tiendas y no me responden ahí mismo y simplemente pierden la venta porque se me va la emoción, porque ya dije, ok, no lo necesito. Y si alguien hubiera estado ahí presto a responder mis inquietudes, seguramente hubiera terminado comprando. Entonces, trata de responder lo más rápido posible. Entiende a tu cliente y hazle muchas preguntas. En el proceso de ventas, si tú estás hablando más que tu cliente, vas por un muy mal camino. Haz que esta persona hable. Te cuente sobre su vida, te cuente sobre sus expectativas, qué es lo que quiere con tu producto, si no quieres ir más allá, pero que sea ella quien hable. Y tú simplemente respóndele con las palabras que esa persona está utilizando. Y aquí viene la última recomendación y es que uses su lenguaje para generar empatía. Si te habla de tú, háblale de tú. Si te habla de usted, háblale de usted. Y mira cómo te está hablando. Si es muy empático, trata de ser muy empático. Si es de pronto un poco más serio, tú también trata de ser un poco más serio y moldéalo. Algo que a mí me funciona es enviar audios. Siento que genera más conexión, que es un poco más cercano y más cálido. En mi caso, que la mayoría de mis clientes vienen de mi canal de YouTube, pues ya me han visto, ya conocen mi voz. Entonces es un poco más fácil, pero ya tienes que tener en cuenta tu proceso de ventas y cuál es tu estilo propio. Y este es el proceso que tienes que llevar para poder realizar un cierre de ventas efectivo. Este personalmente me ha ayudado a facturar más de $19,000 en Hotmart, como puedes ver aquí dentro de mi plataforma. Y es lo que me ha ayudado pues a que mis ingresos aumenten. Créeme que si los empiezas a utilizar junto con gatillos mentales y tienes un buen speech, vas a ver un despegue en tus ventas, ya sean productos físicos o digitales. De nuevo te hago la invitación a las clases gratuitas sobre WhatsApp Marketing por si lo quieres ver y quieres aprender más sobre cómo puedes tener ventas a diario con tu celular. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te recuerdo que estoy subiendo contenido de marketing digital y marketing de afiliados, así que si estos temas te interesan, este canal es para ti. Te mando un abrazo desde Colombia y nos vemos en el siguiente video.